Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y vamos a dedicar este programa a lo que ha ocurrido en Bolivia, un intento de golpe de Estado militar, algo que no ocurría en América Latina hacía bastante tiempo. Y además en un contexto político, social y económico en Bolivia muy, pero muy complejo. El golpe ha fracasado, pero igual tenemos que conversar qué ha habido detrás y qué puede venir más adelante para el gobierno de Luis Arce. Sobre ese tema vamos a conversar con Vícmar Vargas, que es un analista político boliviano bastante reconocido y con el cual ya hemos conversado en este programa en anteriores oportunidades. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. El presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 Urtus, más 14 Z del regimiento de al aire. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, Vícmar, por haber aceptado esta invitación para conversar de este sorpresivo intento de golpe. Por lo menos no se veía algo así en América Latina hace ya bastante tiempo, ¿no? Bueno, ha fracasado, pero igual llama la atención. Y claro, esto se da en un contexto además en que en Bolivia pues había un caos absoluto, con una asamblea que prácticamente no estaba funcionando, confrontada, bueno, en este pleito entre Arce y Evo Morales, complicaciones por la falta de dólares, de combustible, ¿no? Que originaron varias protestas, amenazas de bloqueos, o sea, una situación en Bolivia sumamente compleja. Y en ese contexto es que aparece de pronto este general Zúñiga que intenta hacer un golpe de Estado. Cuéntanos, primero para empezar, ¿cómo así este general de pronto, de la nada, decide hacer ese intento? Bueno, primero un saludo, Francisco, siempre un placer estar en tu programa. A ver, hay cosas que son bastante interesantes para conocer, para por ahí tratar de explicar y entender lo que pasó hoy. El general Zúñiga se hacía llamar el general del pueblo y tenía todo un equipo que le producía cosas para redes sociales, mostrándolo en comunidades rurales, con campesinos, rindiéndole honores, declarándolo hijo predilecto de tal lugar. No era cualquier militar, digamos, ¿no? Era una persona que siempre tuvo una faceta vinculada a un perfil más político, dentro de lo que cabía, obviamente, pero ya que alguien se haga llamar el general del pueblo, te da una señal de cómo actuaba, digamos, ¿no? De cómo él fue haciendo su carrera. Ahora, ¿él desde cuándo era comandante general del ejército? Bueno, hace meses, ¿no? Porque normalmente año a año se cambian los comandantes generales, siempre hay esa tradición, digamos, y claro, él estaba meses en el cargo, él era el comandante general del ejército y su perfil público tenía este rostro, digamos, ¿no? De mucho evento en municipios rurales, con campesinos, con obreros, con mineros. Esto desde que fue nombrado comandante general. Antes no, digamos, desde que Claro, fue nombrado, ahí empieza con estas cosas un poco políticas. claro, porque a partir de ahí es general y es el denominado general del pueblo, digamos. Entiendo. Ahora, él tuvo unas declaraciones un poco curiosas, ¿no? Hablando de que esperaba que los actores políticos, refiriéndose a Arce y a Evo Morales, me imagino, se pusieran de acuerdo. O sea, que parecía que ya hace unos días ya estaba preparando algo, ¿no? Esto, lo que hoy pasó en la tarde, empezó hace 3, 4 días, ¿no? Ya. Él dio varias entrevistas, 2, 3 entrevistas a medios, en los que él, en su calidad de comandante general del ejército, opinó sobre la política nacional. Y eso no estaba bien. Claro. ¿Sí? El ejército no delibera, por tanto, las opiniones políticas del ejército o en persona del comandante no está bien. ¿Sí? Ellos tienen otra función constitucional que deben respetar y una de esas funciones no es precisamente opinar sobre la coyuntura política.
claro. Entonces, lo que él hizo fue opinar sobre la coyuntura política. Obviamente fue muy vehemente contra Evo Morales, incluso dijo que no le tiene miedo, que si es necesario detenerlo, lo detendría, que hay cosas que no están bien en la coyuntura, etcétera. Entonces, opinó sobre la coyuntura política y hubo una crítica muy importante, más que de la población en general, de la clase política sobre la intervención del general Zúñiga, ¿no? El Grupo de Puebla emitió un comunicado pidiéndole al gobierno que controle el tema ese, porque no está bien que el comandante general del ejército se ponga a opinar sobre política. Entonces, esto comenzó, como te decía, hace 2, 3 días, y claramente lo que sucedió es que ayer empezó a circular versiones de que el presidente había decidido removerlo del cargo, digamos, ¿no? Ajá. Precisamente por esta opinión. Esta mañana las versiones continuaban, habían versiones cruzadas, pero un poco la línea más importante era que efectivamente lo iban a relevar del cargo, y al mediodía sucedió lo que todo el mundo en el mundo y en Latinoamérica vio, es decir, un intento de golpe de Estado de este general destituido del cargo y presentándose en la Plaza Murillo, ofendido por el maltrato al ejército y cansado de que la política, digamos, venda la patria, es lo que decía, ¿no? Pero esa es más o menos la cronología de los hechos que llevaron a lo de hoy día. ¿Verdad que, como tú dices, ya tenía un perfil que se estaba politizando, pero aparentemente lo de ahora ha sido casi una acción desesperada porque lo estaban a punto de destituir, ¿no? Sí, Diría yo. es bastante curioso, por decirlo menos, que una vez que conocida la versión oficial de que le hubieran revelado el cargo, se presente como el salvador del ejército y la patria, digamos, encima de una tanqueta. Y horas después, cuando lo detienen, que diga que no, que el presidente me pidió que lo haga, así, absolutamente incoherente, digamos, ¿no? O sea, no tiene ninguna lógica, pero en la más mínima lógica, y lo Claro. que muestra es un hombre que se dejó llevar seguramente por sus impulsos y por su ímpetu muy vinculado a la política, digamos, se notaba que él era un hombre que quería hacer política. Mm, Y más allá de una limitación legal, constitucional, hay una línea que no puede cruzar, y él la cruzó. claro. Bueno, hubiera sido más inteligente de su parte esperar terminar su mandato y una vez retirado, iniciar una carrera política, que eso es lo lógico, ¿no? Tal Es vez esto, absolutamente, está en todo su derecho y puede claro, hacerlo, digamos, pero fuera del cargo institucional que tiene, ¿no? claro. Entiendo que él además decía que iba a restituir la democracia, que iba a liberar a los presos políticos, a la expresidenta Áñez, en fin, tenía un perfil, claro, que muchos podrían decir que este señor estaba más bien ligado a la derecha, algunos podrán decir eso, ¿no? Mira, por eso es un señor lleno de contradicciones, porque se suponía que él era un hombre leal al presidente, ¿sí? Ujú. Y cuando analizó la política, la coyuntura política, defendió al presidente Arce y atacó a Evo. Entonces vos dices, este es un hombre vinculado políticamente al presidente. Claro, Llega a la plaza y dice que lo va a liberar a Camacho y a Yanine Áñez, y entonces dices, ¿dónde me perdí? Digamos, ¿qué parte de la película me perdí en estas claro, horas? claro. Entonces, es una situación bastante particular, única, que lamentablemente llevó a que después de muchos años hay un intento de golpe militar en la región, intento que no se justifica por nada en el mundo, porque Así es. independientemente de la buena o mala imagen de un gobierno, independientemente de un mal o buen gobierno, si nada justifica una acción militar, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, esto ocurre también en un contexto, como decía al inicio, muy complicado para Bolivia, ¿no? Hay una especie de parálisis institucional donde una asamblea que prácticamente casi no funciona. Cuéntanos un poco este contexto tan extraño que hay en Bolivia de parálisis, que además se suma a la crisis del dólar y a la falta de combustible. Cuéntanos, digamos, A ver, sintetizar. el gran contexto general de Bolivia es que vive una situación, una disputa política muy fuerte, una disputa política al interior del MAS, y siendo el MAS el partido más grande, para la redundancia, de Bolivia, termina siendo el eje ordenador de la política nacional. Ujú, ¿En qué consiste esta pelea? En que Evo Morales quiere volver a ser candidato y conspira todos los días contra el gobierno de Luis Arce para hacerlo, ¿no? ujú, Como primera cosa. Como segunda cosa, el Tribunal Constitucional sacó una sentencia que dice que nadie puede ser elegido presidente más de 2 veces. Y Evo Morales fue elegido más de 2 veces y con eso ya no podría ser candidato a presidente. Y ujú. Evo Morales dice, no, yo por las buenas o por las malas voy a ser candidato a presidente. No me importa nada. Y ha demostrado que no le importa nada porque se pasó por encima del referéndum del 2016, ¿no es cierto? La gente dijo que no, pues no queremos que vuelvas a ser candidato y él dijo, no me importa, soy candidato. Entonces, ese es el gran contexto que domina la política nacional. Un gobierno que trata de, a partir de su gestión, resolver temas. Vos sabes que Bolivia vivía buena parte de su economía de la exportación de gas natural.
ante la falta de exploración de nuevos campos, las reservas han disminuido, por tanto las exportaciones han disminuido y los recursos se han disminuido. Entonces, cuando Evo era presidente tenías muchísimo dinero y ahora Luis Arce tiene muy poco dinero, entonces eso genera un nuevo contexto económico para el gobierno. Entonces, Luis Arce tiene un gran problema para resolver, que es la economía, está en eso, intenta, toma iniciativas, pero además tiene un frente político y lo tiene Evo Morales todos los días acusándolo de todo, de cualquier cosa, con el fin de debilitarlo y de quitarlo de su camino para volver a ser candidato. Luis Arce tiene a su favor que las organizaciones sociales matrices fundadoras del MAS están con él, y Evo Morales es el presidente del MAS. Entonces, para que haya un nuevo congreso que una nueva dirigencia, necesitas un acuerdo del presidente con las organizaciones. Cada uno tiene lo suyo y no se van a sentar. Entonces hay un empate catastrófico ahí que puede derivar en la pérdida de la sigla del movimiento sociales. Hay una frase que no sé si la conoces o en Perú la tienen, es como la política es el arte de lo posible, digamos, hay cosas que pasan en política que vos no te puedes imaginar que pasen, pero suceden. En esta pelea, la bancada de Evo Morales firmó un acuerdo escrito, se publicó con la bancada de Camacho y de Carlos Mesa. Una cosa, una locura, digamos, ¿no? Así, Evo tiene una alianza con Camacho y Mesa. Con lo cual tiene una mayoría en el Congreso y claramente bloquean créditos, bloquean los proyectos de ley de Luis Arce. Toda esta pelea es la que, digamos, de alguna manera pone a Bolivia en una situación bastante particular y donde, digamos, la cereza de la torta de la crisis política que vivimos fue este intento de golpe, digamos, ¿no? O sea, la gente está cansada de la pelea política, quiere que se resuelvan los temas económicos importantes y buena parte de la agenda del gobierno está concentrada en esta disputa con Evo Morales, que termina siendo muy, muy complicada porque no le deja, digamos, ni en el Congreso y muchas veces en las calles, gobernar con tranquilidad. Claro. Y además el tema económico creo que no tiene solución a corto plazo, porque el tema de la falta de dólares, porque no hay, como tú decías, se ha reducido bastante la exportación de gas, entonces como no hay dólares, se puede importar menos combustible, y eso a corto plazo aparentemente no hay solución, no se puede solucionar, no sé qué, salvo que acude al Fondo Monetario Internacional, que no lo va a hacer, evidentemente, porque Bolivia no quiere saber nada con el fondo. Por un tema ideológico, digamos. Claro, por un tema ideológico. ¿De dónde van a sacar dólares a corto plazo? No hay. Mira, lo que se especuló o se habló estas semanas, es vinculado estrictamente a lo del combustible, es que Rusia iba a coadyuvar para que se pueda proveer de los carburantes a Bolivia. Sí. Estos carburantes se podían pagar en bolivianos, ¿no? Con lo cual, como moneda local, con lo cual resuelves buena parte del tema, ¿no? Si finalmente se logra eso, que ha sido anunciado, no en detalle, pero se ha dicho que esa es una de las líneas de trabajo que está en curso, si logra anunciar eso, Luis Arce va a resolver buena parte de sus problemas, porque claramente va a habilitar de manera normal la provisión de combustibles y se van a pagar en bolivianos. Y por otro lado, yo siento que estos últimos días Luis Arce se está abriendo mucho más a otros sectores, tuvo reunión con alcaldes, con gobernadores, con empresarios. En unos días llega Lula a Santa Cruz para seguramente anunciar algunos acuerdos económicos. Bolivia finalmente va a terminar siendo miembro pleno del Mercosur. Y me da la sensación de que se va acomodando el tema para que pueda salir del bache en el que estamos. Ahora, eso necesita una condición, que es la paz social. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces Evo Morales sabe que si hay paz social, Luis Arce puede sacar a su gobierno adelante. Entonces, este es el momento de ponerle todas las zancadillas posibles, ¿no? Ahora, evidentemente, el golpe, ese intento de golpe lo puede fortalecer, digamos, su imagen la fortalece un poco, pero igual el problema social continúa mientras se dé esta solución que tú has dicho de Rusia, que efectivamente, entiendo que el diario La Tercera de Chile lo puso como un hecho, que ya había llegado incluso un barco, lo que fue desmentido después por la empresa de gas de Bolivia, ¿no? O sea, parece que está en, Sí. como tú dices, pero todavía no ha llegado todavía el barco, entiendo. Exacto. Entiendo que está en curso, no hay información precisa. Había mucha especulación de que sí llegó o no llegó, pero la información oficial es que está en curso la solución. No hay mayor detalle sobre el tema, pero si eso sucede, claramente va a ser un tema importante. Ahora, por otro lado, querido Francisco, lo que ha pasado hoy día, que me parece muy valorable y yo creo que es una cosa que debemos destacar, uno andando en las calles de La Paz, cuento la anécdota porque estaba yo en actividades y mi hija estaba en el jardín
y llega el mensaje del jardín, dice, vengan por sus hijos. Dejé todo por el que era mi hija, como era natural. Y en el trayecto sentí mucho, de manera auténtica, el enfado de la gente con este intento. Es decir, más allá, como vos decías, más allá de fortalecer a Luis Arce, digamos, yo creo que había un enojo con que alguien se atreva a atentar contra la democracia. Eso me parece muy valorable, porque eso implica una madurez de nuestra población, de la sociedad, de no permitir que hayan golpes de Estado, porque no debemos permitir que haya golpes de Estado, ni en Bolivia, ni en Perú, ni en Chile, ni en Argentina, en ningún país, ¿no es cierto? O sea, hemos decidido vivir en un régimen democrático y debemos respetar. Y obviamente de refilón le cae un beneficio político al presidente, porque finalmente el presidente se puso como estandarte de defensor, claramente le beneficia, pero independientemente de aquello, a mí me ha parecido para destacar esta vocación de defensa democrática de la gente en la calle, de manera auténtica, y gente que no está metida en política, gente que estaba andando y decía, no podemos dejar que esto suceda, ¿no? Muy bien, eso me parece efectivamente entonces muy valioso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con el gobierno de Arce, si logra resolver esos problemas de corto plazo, angustiantes, y cómo le va a su gobierno que sigue. Más adelante tendremos oportunidad de conversar, además a medida que se vaya generando el ambiente electoral que será dentro de poco, porque las elecciones son el próximo año. Otra En vez, agosto, ¿perdón? ¿Qué en decías? agosto del próximo año se anuncia Sí, la en elección. agosto, o sea, no falta mucho finalmente. Entonces, gracias Digma otra vez por tus declaraciones y seguimos en contacto como siempre. Como siempre, un placer, querido Francisco, un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Gracias a ti. Un abrazo.